Del tema con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INPCO. Hola Jesús, gracias por atender el llamado. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias Jesús. ¿Por qué es tan baja la capacidad de almacenamiento de gas natural en el país? Estar en solo 2.4 días de almacenamiento representa un riesgo para la seguridad energética de México, más en un contexto en el que el mercado nacional depende básicamente de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Víctor. Mira, la verdad es que en México el gas natural ha sido señalado como el principal riesgo de seguridad energética desde hace varios años. Esto no es nuevo. Sin embargo, pues mira, las preocupaciones, las inercias a veces en el gasto, en la inversión pública, no son probablemente las más necesarias para la economía del país. Y pues en ese sentido, aquí estamos todavía en la misma situación que antes. Y, Víctor, es bien importante mencionar que la capacidad que tenemos, las reservas que tenemos, no son estratégicas, es decir, nosotros las contabilizamos y dan un total de hasta 2.4 días. Sin embargo, las terminales que tenemos de gas natural licuado en Altamira, en Ensenada y en Manzanillo, pues son en realidad instalaciones para el comercio, para las importaciones. Entonces, estas en realidad no constituyen, insisto, una reserva estratégica, por lo tanto, las obras necesarias para que pues realmente estemos protegidos ante interrupciones súbitas del suministro de gas natural son muy, muy cuantiosas y pues sería importante ponerle atención a esto porque el gas natural representa prácticamente la mitad de la energía total y en términos de electricidad, pues generamos el 60% de la electricidad del país con este combustible. Sí, Jesús, ¿cuáles son las tecnologías principales para el almacenamiento de gas natural? ¿México no tiene la tecnología adecuada o viable para hacerlo? Las tecnologías son viables y en México, por ser un país petrolero, por ser un país productor, pues somos, digamos, muy privilegiados de tener muchísimos campos que ya han sido abandonados, que ya no están produciendo más hidrocarburos. Entonces, hay tres principales tecnologías, cuatro si contamos estas instalaciones de gas natural, que desde luego, como decía, no son las más apropiadas para una reserva estratégica. Una es en acuíferos confinados que están en el subsuelo. Otras son cavernas salinas. Muchas veces en las cavernas salinas también se encuentran los yacimientos petroleros. Son domos de sal que están bajo la tierra y estos funcionan como un sello. Ahí entonces se puede inyectar el gas natural. Y finalmente, pues esta otra que es la más viable, la más barata y además la más cercana al consumo, que son yacimientos petroleros, pozos petroleros que se pueden utilizar para llenarse de gas y de ahí después sacarlos para el consumo. Estos tienen la ventaja, desde luego, que están más cerca de instalaciones, es decir, de ductos y también de los centros de consumo. Ahora, ¿qué tan costoso es desarrollar infraestructura de almacenamiento competitiva en el país? Pues mira, lo primero que hay que decir en estas cosas siempre es comparado con qué, ¿verdad? Y comparado con un agón de la luz en todo el país o con reducciones en el suministro o con disparos en el precio del gas natural, como lo que han pasado otros países en los últimos meses o como lo que pasó con Texas hace casi 2 años, pues no es tan caro. Sin embargo, de todos modos, sí son montos importantes. Los estudios de la CENER de hace algunos años, que creo que deberían de actualizarse de todos modos, nos ayudan a entender que estarían más o menos entre los 650 y los 1,000 millones de dólares. Esto, desde luego, pues es un 16avo del costo de la refinería de Dos Bocas y nos proporcionaría mayor seguridad energética. Entonces, digamos, es un monto desde luego elevado, pero es una inversión que es muy importante porque es un aseguramiento de la economía y pues también de la viabilidad de muchas cosas que atravesamos día con día. Si nos vamos a hacer, insisto, estas terminales de gas licuado, sería muchísimo más costoso. Esto no es tan viable. Podría llegar ahí los montos hasta 2,500 millones de dólares, pero en serio, esas no serían, digamos, hay que ponerlos en el comparativo, pero no serían la mejor estrategia. La mejor estrategia son unos 650 millones de dólares, probablemente un poco menos, utilizando algunos de los campos que ya tenemos abandonados o que no son viables.
Y como dices, ¿comparado con qué? Porque creo que se puede desprender de lo que dices, el costo de no tener suministro eficiente en la actividad económica, pues siempre sería mucho mayor que el de cualquier proyecto de infraestructura, ¿no? Sí, totalmente, Víctor. Mira, como siempre decimos los economistas, el costo de oportunidad es el verdadero costo de las cosas. Entonces, México necesita mucha infraestructura crítica. Una refinería no era una infraestructura crítica para el país, crítica para su funcionamiento. El gas natural sí es. El gas natural lo necesitamos todos los días, lo necesitamos las personas y lo necesitan mucho los negocios. Las personas en particular, porque, insisto, el 60% de la generación eléctrica proviene de ahí. Las industrias, porque, bueno, muchas industrias pesadas que necesitan el hidrocarburo para sus procesos industriales y muchas otras que desde luego consumen muchísima electricidad. Entonces, en términos de infraestructura crítica, necesitamos más almacenamiento de gas, necesitamos más transporte, necesitamos líneas de transmisión eléctrica. Ninguna de estas cosas se está avanzando y por eso nosotros creemos que es importante poner esta información a la luz Sí. pública, ¿no? Sí, ¿qué pasó con las licitaciones de campos con los que se pretendía incrementar gradualmente la capacidad de almacenamiento? Pues mira, se quedó abandonado todo esto. Se otorgaron de hecho un par de permisos en 2020. La política de 2018 propuso incluso algunos campos que se podrían utilizar. Un campo que está en Tamaulipas, hay otros tres que están ahí en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, que se podrían haber utilizado para esto. Ninguno de estos proyectos siguió adelante a partir de 2019. En 2020 se dio un permiso para rescatar, digamos, unos pozos también, pero no se ha hecho nada ahí. Hay otro permiso de una embarcación que podría también tener gas natural, pero desde luego la operación de una embarcación es muchísimo más costosa y otra vez este no sería un depósito para reservas estratégicas de gas natural. Lo que queremos siempre es que haya reservas para que, digamos, cuando se interrumpa, ojalá y no suceda, pero cuando se llegue a interrumpir el suministro, podamos sacar el hidrocarburo de manera continua por varios días. En nuestro caso, quisiéramos, de acuerdo a la política de SENER de 2018, que al menos fueran 5 días. Desde luego, esto seguiría muy por debajo de otros países, pero al menos nos daría un buen colchón. Sí, yo hacía referencia al inicio a la comparación que presentan en esta investigación, ¿no? Respecto de la capacidad de almacenamiento de otros países, ¿no? Particularmente los de Europa, que tienen España 34, Austria hasta 318, pero también, Jesús, vamos tarde si nos comparamos con nuestros socios, ¿no? De América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, que tienen ya políticas de almacenamiento. Estoy viendo por aquí, Canadá desde 1962, Estados Unidos desde 1985. Sí, Víctor, es que mira, creo que es importante. Probablemente México no entró por estas a veces ideas de que los recursos no se acaban, pero sí se acaban. Ya no producimos mucho gas natural, importamos más del 70% del que consumimos y si a esto le quitamos el autoconsumo de Pemex, entonces ya llegamos hasta el 90% del gas natural que consumimos. Y entonces cuando estas cosas van pasando, pues ya nos hicimos de un montón de otros problemas, de otras prioridades, y después se quedan estos asuntos que de verdad son críticos para la economía, son críticos para la sociedad, y se abandonan y se dejan porque pues finalmente no serían nunca obras grandes, obras de mucho renombre, de mucho relumbrón, pero sin duda pues sí vamos muy atrasados. Se entiende que probablemente no tengamos una política desde antes tan avanzada como la de Estados Unidos, Canadá o Europa, porque estos, digamos, países no han sido o regiones no han sido productores tan elevados, exceptuando a los Estados Unidos, que desde luego tienen una reserva gigantesca, tanto de gas natural como de petróleo. Pero digamos, sí son estratégicamente muy importantes y en nuestro caso, pues conforme se vayan desenvolviendo más los mercados regionales de gas natural y se vayan integrando en un mercado global, pues esto va a ser más importante todavía porque los Estados Unidos van a tener más clientes y entonces las posibilidades de que nosotros tengamos una disrupción en el suministro van a ser mayores.
cuando Estados Unidos empiece a exportar muchísimo más gas natural hacia Europa o incluso hacia China por el Pacífico, nosotros vamos a estar en una posición más vulnerable todavía. Entonces, todavía estamos a tiempo, pero efectivamente vamos muy tarde. Y en esa línea, ¿qué propone el IMCO finalmente, Jesús, para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de gas natural licuado en México? Mira, Víctor, la verdad es que no es tan complicado. Ya tiene la CENER desde hace 4 años estos estudios para poder, digamos, rescatar estos campos Brasil, JAF, Ayuco y Saramaco. Entonces, esto sería muy importante. Hay que retomar esa política y en todo caso hay que actualizarla. Hay que ver, digamos, qué otros campos o qué otras regiones podrían utilizarse probablemente en cavernas salinas. Y desde luego yo creo que algo muy importante es que se haga un estudio más grande, más profundo de cómo están los campos que ya fueron agotados, es decir, que ya dejaron de producir hidrocarburos y que podrían a lo mejor ofrecer alternativas todavía más baratas. Insisto, creo que para lo que significa en términos de seguridad energética no son montos elevados, no son montos muy significativos para el presupuesto, digamos, es menos de una 20ª parte de la inversión de un año en Pemex. Entonces, estos datos nos ayudan a entender que no sería tan caro. Sí hay que hacer más esfuerzos probablemente para encontrar alternativas menos costosas, pero definitivamente lo primero es hay que convencerse de que estamos en un riesgo de seguridad energética continuo y es muy importante atenderlo pues con una política decidida y con presupuesto. Sí, hablamos de almacenamiento de gas natural, pero digo, si nos vamos a lo que es gasolinas, no andamos tampoco muy bien, ¿no? También el número de días que tenemos en términos de almacenamiento es muy bajo y también eso representa un factor de vulnerabilidad. Sí es también un factor de vulnerabilidad, Víctor, pero definitivamente no se compara que tiene el gas natural. Y de entrada, mira, porque lo que tardan en llegar los barcos, perdón, del Golfo de México es poco más de un día. Entonces, no es difícil el comercio de la gasolina, digamos, la disponibilidad es muchísimo mayor. Por la naturaleza del gas natural, es muchísimo más difícil mantenerlo contenido. Si lo quieres mantener licuado, pues es muy costoso, hay que mantenerlo a temperaturas sumamente bajas. Entonces, esto lo hace muchísimo más difícil. La gasolina, la verdad es que anda en miles de barcos por todo el mundo y en ese sentido no es tan difícil acceder a ella, incluso si nos quedamos en un problema. Entonces, la gasolina, la verdad es que no representa ni de lejos un problema de seguridad energética si la comparamos con el del gas natural. Desde luego que siempre hay que atender la demanda de la gasolina y hay que estar atentos con todos estos movimientos en los mercados, pero no se compara con los problemas que podemos tener claro. Si nos falta el gas natural. Claro, sin duda lo dejas muy claro. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, muchas gracias por comentar con nosotros esta investigación. Saludos. Víctor, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Hasta pronto.